Bueno, hoy, como estaba anunciado, vamos a ver la patología del tracto genital femenino en cuanto se refiere al útero, al cuerpo uterino y al endometrio. ¿Ya? Bien, espero que ya esté la mayoría presentes. ¿Cuántos asistentes tenemos? ¿Me escuchan? Sí, doctor, escuchamos. Ya, ¿no saben cuántos asistentes hay, más o menos? 16, doctor. Muchas, son poquitos. Estamos perdiendo vigencia. Bueno, estarán ocupados en otras cositas, ¿no? ¿Qué les parece eso? Un corto histológico teñido con hematocina y eosina, visto con microscopio óptico, de un endometrio, ¿no? Un endometrio que está en una fase proliferativa. ¿Se acuerdan del ciclo ovárico y endometrial en relación a la producción de estrógenos, progesterona, la hormona luteinizante, etcétera? Vean, estas glándulas están en plena etapa proliferativa, son tubulares, rectas. Los núcleos de las células que son cilíndricas pero bajas están polarizadas hacia la superficie y algunas mitosis, no es infrecuente ver en el estroma que es denso celular, también ven que hay bastante celularidad y que no hay cambios significativos, como por ejemplo pseudodesidualización, que sí se encuentra en el endometrio secretor. Este es un endometrio cuyo epitelio tiene una imagen característica en tecla de piano, se llama, ¿ya? En donde se puede observar el inicio de las secreciones postovulatorias. Una vez que el ovario ha ovulado, se ve que hay un inicio secretor por las glándulas endometriales. Entonces, al principio las secreciones están por debajo del núcleo, son subnucleares, y eso le da un aspecto claro oscuro a este epitelio, remedando las teclas del piano. Miren en esta parte, por ejemplo, clarito se ve. Este es un endometrio secretor inicial, postovulatorio. En cambio, a la derecha tiene un endometrio también secretor inicial, solo que la fotografía no es tan bonita. Se ve también la secreción por debajo del núcleo, ¿no? Y esa imagen en tecla de piano, aunque la tinción no es tan bonita. Entonces, un endometrio secretor inicial, que corresponde al día 16 más o menos del ciclo. Aquí tenemos ya un endometrio secretor avanzado, donde hay marcado edema del estroma endometrial, y las glándulas son tortuosas, como sacacorchos, espiriladas, ¿no? Y hay bastante edema y empieza el proceso de pseudodesidualización. Y aquí tenemos una zona funcional que ya está empezando a sufrir isquemia, ¿no? Aquí tenemos entonces las fases de un endometrio prosecretor para convertirse posteriormente en un endometrio menstrual, en donde ya hay apoptosis, necrosis isquémica de la porción superficial de la capa funcional del endometrio. Vean, esta es la imagen típica de un endometrio secretor en tirabuzón, ¿no? Y el estroma con pseudodesidualización. Aquí también se puede ver áreas de pseudodesidualización y áreas de edema en el endometrio, secretor avanzado. Este es un endometrio postmenopáusico. Vean la atrofia que hay en el endometrio, por debajo se ve el miometrio, que está también disminuido en su espesor, el revestimiento epitelial formado por células cilíndricas y las glándulas endometriales que están espaciadas, son quísticas en su mayoría, algunas mucho más quísticas que otras, y a esta fase de atrofia, pero con dilatación quística, se llama endometrio regresivo, ¿no? Endometrio en fase de regresión quística, fase de regresión quística. Aquí se puede ver que en el endometrio hay una especie de metaplasia también de las células tubarias por la presencia de cilios y algunas células claveteadas. Bueno, vamos a entrar ahora a los trastornos del útero, ¿no? Entre los trastornos más frecuentes
que nos llega con frecuencia al laboratorio de patología por causa de este síndrome de hemorragia uterina disfuncional, que se caracteriza por, nos llegan, les decía, muchas biopsias por este síndrome de hemorragia uterina disfuncional, ¿ya? Hay un sangrado excesivo durante o entre los periodos menstruales, ¿ya? Aquí está el láser. Durante o entre los periodos menstruales, y es un problema muy frecuente en la edad fértil, cercano a la menopausia, en realidad, ¿no? Pero también posteriormente a la menarquía hay este tipo de patología, ¿ya? Las causas son múltiples, ¿no? Como por ejemplo estados de hiperestrogenismo, trastornos endocrinos, de la tiroides, de la hipófisis y alteraciones incluso de la coagulación sanguínea que no tienen que ver con un influjo hormonal para dar este síndrome, ¿ya? Sin embargo, estamos en la obligación de descartar cuando se presenta una hemorragia de este estilo, una hemorragia disfuncional, una causa orgánica subyacente, como por ejemplo hiperplasias o cáncer, sobre todo, ¿no? Muy bien. Y estas son las causas de acuerdo a la edad en que se presentan estas hemorragias disfuncionales, que se caracterizan sobre todo por hipermenorrea, ¿no? Si se trata de una mujer puberal, ¿no? Habría que pensar en una pubertad precoz, en general porque hay un origen hipotalámico, hipofisiario y ovárico en la secreción de hormonas sexuales, ¿no? Gonadotrópicas o estrógenos o progesterona, ¿no? Por la presencia, por ejemplo, de una hiperplasia del estroma ovárico. En la adolescencia, la causa más frecuente de esta causa de hemorragia disfuncional son los ciclos anovulatorios, que también son frecuentes en la perimenopausia, ¿ya? Luego tenemos los trastornos de coagulación, que son más raros, ¿sí? Pero que no hay que descartarlos como causales. En la edad reproductiva, o sea, durante toda la edad reproductiva de la mujer, las causas pueden ser múltiples, como complicaciones del embarazo, aborto, enfermedad trofoblástica, embarazo ectópico, lesiones orgánicas, benignas y malignas, sobre todo benignas, leiomiomas, que son extraordinariamente frecuentes, sobre todo los leiomiomas ubicados por debajo de la mucosa, los denominados submucosos, son los que presentan mayormente este tipo de cuadros hemorrágicos, ¿no? La adenomiosis, que es una variedad de leiomioma asociada al endometrio ectópico, o sea, a adenomiosis, ¿no? Y luego tenemos los pólipos, las hiperplasias endometriales sin atipia y con atipia, y obviamente las neoplasias malignas, el carcinoma sobre todo, el adenocarcinoma endometrial, ¿no? Otra vez tenemos aquí el ciclo anovulatorio, los ciclos anovulatorios con disregulación hormonal, ¿no? La hemorragia disfuncional ovulatoria, que es parte de otro cuadro clínico, ¿no? En donde hay asincronismo en la maduración del endometrio, una fase lútea inadecuada es lo que provoca sobre todo esta hemorragia disfuncional ovulatoria. En la etapa perimenopausia, ¿sí? Alrededor y después, inmediatamente después de la menopausia, siguen habiendo ciclos anovulatorios como importantes causas de hemorragia disfuncional, una descamación irregular por focos de hiperplasia focal, ¿no? Lesiones orgánicas, ya hay que tomar en cuenta cada vez con mayor importancia, como carcinomas, hiperplasias y pólipos, ¿no? Igual que en la etapa reproductiva, y en la posmenopáusica ya es menos frecuente los procesos hiperplásicos o benignos, ¿sí? Bueno, hiperplásico en el sentido de ciclos anovulatorios, porque ya no hay, ¿no? Hay descamaciones irregulares, ese estilo de patología. Aquí en la posmenopausia domina la patología orgánica, ¿no? Carcinomas, hiperplasia y pólipos, y también a veces estos cuadros de atrofia endometrial quística regresiva pueden provocar, no muy frecuentemente, episodios de hipermenorrea, ¿sí? Aquí tenemos justamente un endometrio con desorden proliferativo. Vean, el estroma parece de un endometrio secretor, pero las glándulas son todavía proliferativas. Aquí hay un disincronismo en el proceso madurativo, ¿no? Vean una glándula que está con mitosis, con polarización de los núcleos,
no tiene rasgos secretores. En cambio, el estroma, bueno, no se ve mucho aquí, ya tiene edema y tiene incluso pseudodesidualización, como se ve acá, ¿no? Este es un desorden endometrial proliferativo, que también se caracteriza por áreas de necrosis y de descamación irregular, con las glándulas residuales irregulares, ¿no? Vean, aquí puede haber incluso trombos dentro de los vasos sanguíneos, trombos sanguíneos, ¿no? Esto es lo que se conoce como disincronismo proliferativo o desorden proliferativo endometrial. Bueno, y entre las lesiones orgánicas tenemos que describir primero los pólipos endometriales, que para algunos autores consisten en una hiperplasia focal, ¿no? No estamos la mayoría de los patólogos de acuerdo con esto. Hiperplasia en general nos referimos cuando es un proceso difuso de todo el endometrio, ¿ya? Pero bueno, hay algunos autores, antiguos sobre todo, que siguen llamando a los pólipos endometriales como hiperplasia focal del endometrio. Son frecuentes, pueden ser sésiles o pediculados, generalmente son sésiles, pueden ser únicos o múltiples, solamente en el 20% de los casos son múltiples, no es sin embargo raro verlos. Están más frecuentemente ubicados en la edad perimenopáusica y en general cuando no sangran pueden ser asintomáticos, ¿no? Pero pueden sangrar y dar pautas de que algo está pasando ahí adentro en la cavidad uterina, ¿no? Se producen por estimulación estrogénica prolongada en áreas de endometrio refractarias a la progesterona. Los receptores, las células endometriales, las células que tapizan las glándulas endometriales y en parte el estroma también, tienen receptores hormonales para estrógenos y progesterona y claro, obedecen a ese influjo. Entonces, cuando hay áreas de endometrio refractario al influjo progesterónico, entonces pueden tener una estimulación estrogénica más prolongada y provocar estas hiperplasias focales denominadas pólipos endometriales, ¿no? De regla, el resto del endometrio es de tipo proliferativo, ¿sí? A que acompaña al pólipo endometrial. Aquí tenemos imágenes macroscópicas de un pólipo múltiple, ¿no? Que en este caso es pediculado, que está ubicado en la cavidad endometrial a nivel del fondo uterino. Aquí tenemos otros dos pólipos que en la base se asocian aparentemente a foquitos de adenomiosis, ¿no? Presencia de endometrio ectópico, pero que como están muy cerca del endometrio habría que considerar si son realmente focos de adenomiosis. Pero estos sí, estos son pólipos endometriales que ocupan gran parte de la cavidad endometrial y está con tendencia a abortarse hacia la cavidad cervical, hacia el endocérvix, ¿no? Y esta es la imagen microscópica típica. Vean, tiene un núcleo central de tejido conjuntivo de sostén con músculo y una proliferación del componente endometrial glandular. Glándulas dilatadas, algunas bastante quísticas, revestidas por un epitelio de revestimiento normal que puede ulcerarse eventualmente y sangrar justamente y dar las pautas de su presencia, ¿no? Aquí tenemos otro pólipo endometrial con cambios isquémicos y aquí las glándulas que son de aspecto proliferativo, tubular, pero más desordenadas. Hay vascularización y el estroma puede ser variable, puede ser denso celular o de tipo fibrocolagenoso, ¿no? Otro cuadro es la hiperplasia endometrial difusa. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. La hiperplasia endometrial difusa consiste macroscópicamente en un engrosamiento por proliferación glandular y estromal irregular y anormal de todo el endometrio. Por eso se llama difusa, ¿no? Un engrosamiento por la proliferación, o sea, la hiperplasia y la glandular y también del estroma, ¿no? Muy frecuentemente la hiperplasia del componente epitelial, que son las glándulas, se acompaña de hiperplasia del estroma. Y este cuadro puede ser regular, pero también puede ser generalmente irregular y que es anormal, ¿no? Las glándulas suelen ser de carácter proliferativo, no secretor,
¿ya? Pero presentan a nivel del epitelio una mayor estratificación nuclear y eventualmente un número de mitosis aumentado, incrementado, ¿ya? Las causas siempre son de carácter hormonal. Bueno, no siempre, pero suelen ser de carácter hormonal, ¿sí? Niveles prolongadamente altos de estrógenos, de influencia estrogénica, con ausencia o disminución de la actividad progesterónica. Entonces, este desfase difuso de la regulación estrógeno-progesterona va a provocar estas proliferaciones glandulares y estromales, ¿no? Pueden asociarse, miren ustedes, a inestabilidad de los microsatélites desde el punto de vista de los cromosomas y también a algunas mutaciones del gen PTEN, ¿no? Es más frecuente la hiperplasia endometrial en torno a la menopausia, antes o inmediatamente después de la menopausia, y el cuadro clínico se manifiesta por una hemorragia disfuncional, característicamente una metrorragia. ¿Sí? Entonces, la hiperplasia endometrial puede ser de dos tipos y tiene mucha importancia el diagnóstico, ¿no? Puede ser, y esta es la principal clasificación, normotípica o atípica, sin atipia y con atipia, ¿sí? La normotípica está en respuesta, es una respuesta normal del endometrio a una estimulación estrogénica elevada y mantenida, como hemos visto, ¿no? Puede, a su vez, ser simple, o sea, sin dilataciones quísticas, o puede ser quística, o puede ser compleja, ¿ya? Tanto simple como quística, pero muy compleja, con las glándulas endometriales pegadas espalda con espalda y una mayor complejidad en la arquitectura de las glándulas y el estroma endometrial. Y la típica puede ser también simple o quística o compleja, pero lo importante es que a nivel de las células hay atipia nuclear, ¿ya? Las causas son también estimulación estrogénica elevada y mantenida, las glándulas son más irregulares, el estroma es escaso y hay atipia nuclear. Se considera como una lesión precursora, ¿ya?, de cáncer. Está en relación directa, claro, la tendencia a evolucionar a un cáncer está en relación directa con la atipia de los núcleos, atipia nuclear, ¿ya? Y cuando suele transformarse en una lesión precancerosa, el tipo de adenocarcinoma que se presenta es un adenocarcinoma de tipo endometrioide, porque como vamos a ver ahorita, hay varios tipos de carcinomas endometrio, ¿no? Muy bien. Otros hallazgos asociados a las hiperplasias endometriales y también a los pólipos y también son la metaplasia escamosa en el epitelio glandular, hasta en el 25% de los casos. La metaplasia tubaria, que como hemos visto está siempre presente, tanto en la normotípica como en la típica. La metaplasia mucinosa, que es rara vez la vemos. La metaplasia de células claras, que es rara, por suerte, y porque es siempre preocupante. Y la de células eosinófilas, que parecen ser secundarias a una hiperestimulación estrogénica, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un algoritmo que nos habla de las hiperplasias en relación a la atipia, ¿no? Sin atipia, moderada atipia, atipia acentuada, ¿no? Que va a tener mayor tendencia a evolucionar hacia el adenocarcinoma endometrioide, ¿no? Y claro, los cánceres van a ser de varios tipos y van a tener diferentes grados de diferenciación, ¿no? El carcinoma de células claras es siempre de alto grado. Bueno, y aquí tenemos entonces la arquitectura, como vamos a ir viendo. No hay atipia celular y la arquitectura está, claro, alterada por áreas de atrofia y áreas de dilatación quística, ¿no? La presencia de metaplasia, como hemos visto. En la atípica, básicamente lo mismo, aunque hay mayor irregularidad arquitectural y mayor atipia, que puede ser baja, moderada o grave, ¿no? La atipia de alto grado en las hiperplasias endometriales prácticamente ya se considera como un carcinoma de bajo grado, ¿no? Un carcinoma endometrioide bien diferenciado. ¿Ok? Y aquí tenemos justamente imágenes de una hiperplasia simple, sin atipia,
una hiperplasia, un acercamiento de una hiperplasia simple sin atipia con una dilatación quística moderada o ligera. Aquí tenemos una hiperplasia compleja, vean ustedes, sin atipia, pero compleja, porque las glándulas están muy adheridas unas a otras, prácticamente apoyadas espalda con espalda, con un muy escaso estroma que las separa. Aquí tenemos un acercamiento de esto mismo, entonces aquí hay un poquito de desorganización arquitectural, podríamos decir que hay una displasia baja, de bajo grado, y aquí más bien tenemos una displasia de alto grado, ¿no? Esta es una hiperplasia compleja con atipia. Y va complicándose, las hiperplasias complejas tienen un patrón proliferativo o pueden tener un patrón secretor, pero ya hay una mayor proliferación de las glándulas que están localizadas espalda con espalda, con un desarreglo arquitectural, ya no se puede identificar a dónde va cada una de las glándulas endometriales, que sí es posible en los endometrios normales, ¿no? Aquí también espalda con espalda y aquí lo mismo, pero que aquí, a diferencia de las anteriores imágenes, tenemos la secreción en tecla de piano que caracteriza a los endometrios secretores iniciales, ¿no? Bueno, otros focos de otra patología es la adenomiosis, otra patología uterina que también es bastante frecuente, casi tan frecuente como los leiomiomas, ¿no? Consiste en la localización heterotópica del endometrio, o sea, una presencia ectópica de glándulas endometriales en el seno del miometrio, ¿no? Estas glándulas endometriales en general están dispuestas en islotes endometriales formadas por glándulas y estroma especializado del endometrio, ¿no? En el espesor del miometrio, ¿ya? El crecimiento, para que sea llamado adenomiosis propiamente dicho y sin ninguna duda, ¿no? Tiene que ser a más o menos 2,5 milímetros del miometrio separado del endometrio, ¿ya? Una separación entre el endometrio y el miometrio de 2,5 milímetros para la presencia de glándulas que se consideren como adenomiosis, ¿ya? Generalmente este es un endometrio basal, ¿no? Es la presencia de un endometrio ectópico basal. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el endometrio tiene un estrato basal y un estrato funcional o superficial, ¿no? Bueno, en las adenomiosis lo que vamos a ver sobre todo es la presencia de un estrato basal en estas glándulas ectópicas o heterotópicas y solo ocasionalmente funcional, ¿ya? Pero cuando es funcional puede producir hemorragias y puede producir sintomatología más importante. Es una proliferación mal delimitada, a diferencia de los leiomiomas que enseguida veremos, estos nidos de endometrio ectópico van a estar mal delimitados, obviamente no encapsulados, ¿ya? Rara vez son nódulos bien delimitados, con islotes de endometrio y tejido muscular liso desordenado, alojado en un endometrio, en un tejido muscular liso desordenado, a lo que se conoce como adenomioma, ¿sí? O leiomioma, perdón, adenomiosis nodular también se puede considerar ese término. Pero este es bonito, adenomiomas, ¿ya? Son islotes y áreas ligeramente deprimidas, de color, macroscópicamente digo, de color rosado amarillento, pardo, pequeños quistes con líquido pardo. El miometrio está hipertrófico, el cuerpo uterino globoso y hay más frecuencia de ocupación por estos nidos ectópicos en la pared posterior y hacia los cuernos uterinos, donde ingresan las trompas uterinas, ¿no? De falopio. Aquí tenemos justamente, tenemos un nódulo bien circunscrito y un nódulo mal circunscrito. Más o menos podríamos pensar que sus límites son estos, ¿no? Está colapsando la cavidad endometrial y este es el característico el foco de adenomiosis, ¿no? Más o menos nodular, ¿no? Este, en cambio, es un leiomioma. Y vean en la micro la presencia de el músculo uterino, que aloja a estos nidos de endometrio formados tanto por glándulas endometriales como por estroma endometrial especializado, ¿sí? Esta es una característica de la adenomiosis. Rara vez solo se ven glándulas, tiene que en general acompañarse
tienen que en general acompañarse las glándulas de estroma endometrial. ¿Ya? Ese es un foco de adenomiosis clásico, característico. Y otra patología del útero son las endometriosis, ¿no? Es también otra variedad de heterotopia del endometrio. Pero esta vez no es hacia el músculo miometrial solamente, sino la presencia de islotes de endometrio que involucran, como ya hemos visto, glándulas y estoma endometrial, pero fuera del útero, ¿ya? ¿Cuáles son las localizaciones donde pueden haber focos de endometriosis? Los ovarios, obviamente, los ligamentos uterinos, uterosacros, ligamentos redondos, ligamentos anchos, en el tabique recto vaginal, en el peritoneo pelviano, ¿sí? En la serosa uterina, por ejemplo, en las trompas uterinas, a nivel del recto sigmoides y también en la pared vesical. Menos frecuentemente vamos a observar focos de endometriosis en el intestino, en los ganglios linfáticos, en la vejiga propiamente dicha, en las trompas uterinas, pero al interior de las trompas uterinas, en el cuello del útero, en el cervix, y en sitios de cicatrices anteriores por la parotomía, también se puede encontrar en la vulva y la vagina, ¿no? Y es rara, en pulmones pueden haber focos de adenomiosis, de endometriosis, perdón, en los pulmones, lo que hace muy difícil el diagnóstico de este tipo de cuadros, ¿no? Luego tenemos lugares tan diferentes como partes blandas. Yo he tenido varios casos en el ombligo, en el muslo e incluso en el hueso. Nunca he visto en el hueso, la verdad, pero están descritas focos de heterotopia endometrial en el hueso. Bueno, son más frecuentes estas endometriosis en la edad fértil, cursan con grados variables de dolor menstrual y hemorragia, ¿ya? Cuando obviamente el endometrio heterotópico está funcional, es funcional, ¿no? Se acompañan de fibrosis e infertilidad a veces, sobre todo si están localizados en las trompas uterinas o eventualmente en el cuello uterino, y es muy importante el proceso inflamatorio y la fibrosis secundaria, ¿no? La patogenia es distinta a la adenomiosis. Hay 3 teorías patogénicas, incluso se ha considerado una cuarta teoría, ¿no? Las más aceptadas son la teoría metastásica, la de implantación iatrogénica y la metaplásica, ¿no? La metastásica, pues, esta teoría implica que este proceso se produce por un reflujo menstrual por las trompas uterinas hacia el peritoneo, ¿no? Entonces, es frecuente cuando haya atresia vaginal o por los vasos, órganos distantes al pulmón, ¿no? Entonces, hay una metástasis por vía tubaria o por vía vascular, llegando a órganos tan distantes como el pulmón, ¿ya? Entonces, esa es la teoría del reflujo menstrual metastásico. Luego tenemos la implantación iatrogénica en cicatrices de laparotomías y episiotomías, ¿no? La metaplásica, puesto que tienen un origen común del peritoneo pelviano, el endometrio, el resto de los órganos mullerianos metaplásicos puede producir focos de metaplasia peritoneal en otras estructuras mullerianas, ¿ya? Por su origen común embriológico, ontogénico. Y también se han considerado factores genéticos, hormonales, inmunológicos y daño peritoneal que no explican muy bien el proceso. Aquí tenemos las imágenes macroscópicas, ¿sí? Pueden ser puntiformes, como en este caso, o pueden coalescer, o pueden ser grandes focos de adenomiosis, como en este caso un ovario que está extensamente comprometido por una endometriosis quística que va a provocar una hemorragia paulatina que acumula gran cantidad de material hemático que se va coagulando y envejeciendo, dando la imagen de chocolate, ¿sí? Estos quistes se llaman justamente quistes achocolatados, ¿sí? En cambio, aquí tenemos entonces siembras peritoneales pequeñitas de endometriosis, y aquí un quiste endometriósico ovárico. No es raro ver esto, los quistes endometriósicos. Entonces, estas son las localizaciones más frecuentes. Miren, aquí hay un foquito de endometriosis en la pared
muscular, pero externa, de la trompa uterina. Aquí podemos reconocer las prolongaciones, las proyecciones papilares típicas, los repliegues de la mucosa tubaria, ¿no? Y aquí en esta pared de la trompa uterina podemos ver un foco de endometriosis con aparentemente algún grado de funcionalidad porque tiene sangrecita. Y aquí tenemos un endometrio basal ectópico en un territorio muscular, ¿no? Probablemente en la pared tubaria muscular, pero. Bueno, ahora vamos a ver la hipertrofia, un cuadro que a veces nos llega al laboratorio de patología que, según el clínico, ha cursado con una hipermenorrea, o sea, con una hemorragia menstrual importante, ¿no? Y no encontramos nada, ni leiomiomas, ni adenomiosis, ni endometriosis, ni nada que justifique esa hemorragia. Entonces, hay que medir el espesor del miometrio, ¿no? Si mide más de 20 milímetros de espesor, habría que pensar, o sea, más de 2 centímetros, habría que pensar en esta patología, ¿ya? Que además provoca un abombamiento simétrico del útero, ¿ya? Y que además tiene que tener algunos otros parámetros tangibles, como por ejemplo que pese más de 130 gramos el útero, desprovisto de las trompas uterinas. Desprovisto de las trompas uterinas, si pesa más de 130 gramos en una nulípara y tiene un mayor de 2 centímetros de espesor su miometrio, habría que pensar en una hipertrofia idiopática del miometrio. También habría que pensar en esta patología cuando en una mujer que ha tenido 1 a 3 partos previos, el útero, ya obviamente no embarazado, pesa más de 200 gramos, ¿ya? Y pesa más de 250 gramos en una multípara con más de 3 partos. ¿Sí? Y claro, tiene esta condición de tener un espesor a nivel del miometrio de más de 2 centímetros. ¿Sí? Puede provocar, como hemos visto, dolor y alteraciones menstruales. ¿De acuerdo? Muy bien. Los tumores, ahora vamos a empezar con los tumores primero benignos. El leiomioma es un tumor uterino muy frecuente. Prácticamente una de cuatro mujeres en edad fértil va a tener un leiomioma o puede tener varios leiomiomas, ¿no? Miren, 2 de 3 procesos patológicos de este estilo tienen más de un leiomioma, ¿no? Aumentan de volumen en el embarazo y disminuyen de tamaño después de la menopausia, pero pueden no llegar a desaparecer. Son producto de una mayor cantidad de receptores estrogénicos a nivel de las células del músculo liso miometrial, ¿sí? Vecino, y mayor proporción de receptores estrogénicos en relación a los receptores de progesterona. Clínicamente pueden ser asintomáticos durante mucho tiempo, a no ser que crezcan mucho, y pueden producir dolor, metrorragia y abortos, sobre todo si son submucosos, ¿no? Porque pueden ser submucosos, intramurales o subserosos, ¿ya? Hemos visto también leiomiomas a veces libres en la cavidad peritoneal, desprendidos de la serosa, o en algunos de los ligamentos uterinos, porque no se olviden que el miometrio se puede proyectar hacia estos ligamentos que sostienen el útero, en la cavidad pélvica, ¿no? No tienen potencial maligno, ¿ya? Prácticamente nunca se malignizan, y claro, macroscópicamente son firmes, bien circunscritos, ¿ya? Bien delimitados, no encapsulados, sin embargo. En general, su superficie de corte es blanquecina o rosa grisáceo y tienen una superficie de corte también por la presencia de una proliferación muscular dispuesta en forma estoriforme o fasciculada, tienen ese aspecto, ¿no? En fascículos. Incluso se puede ver macroscópicamente ese detalle. A veces pueden tener un revestimiento, en general tienen un revestimiento mucoso endometrial que puede ulcerarse o por lo menos puede congestionarse, ¿no? Vean ustedes entonces, estos tumorcitos benignos, bien circunscritos, firmes, pueden ubicarse en la submucosa y pueden ser intramurales o pueden ser subserosos, ¿sí? Cuando son submucosos, dan más problemas sintomáticos y además pueden proyectarse como
como pólipos hacia la cavidad endometrial. Incluso pueden tener un tallo, un pedículo más largo y abortarse a través del canal endocervical y incluso aparecer en el peritoneo, en el perineo, perdón, en la vulva, ¿no? Entonces se llaman leiomiomas paridos, justamente, ¿ya? Y entonces pueden tener metaplasia escamosa incluso en el revestimiento endometrial que cubre el miometrio proliferado, ¿no? Pueden ser pediculados o sésiles, en este caso son pediculados, pero con un pedículo ancho, ¿no? Doctor, no le escuchamos. Doctor, no se le escucha. La pantalla tampoco, ¿no? Macroscópicamente son firmes, ¿no? Con una superficie de corte fasciculada o arremolinada, de color blanquecino a rosado pálido, ¿no? Son generalmente bien delimitados, no encapsulados, y pueden estar ubicados en la submucosa o pueden ser intramurales o subserosos, ¿ya? Cuando son submucosos, pueden causar con mayor frecuencia sintomatología y pueden prolongarse, proyectarse hacia la cavidad endometrial e incluso atravesar el cuello uterino y salir por la vulva, ¿no? A estos leiomiomas submucosos grandes, pediculados, que se proyectan de esta manera, se llaman leiomiomas paridos, ¿ya? Pueden comprimir el endometrio y producir cambios tróficos en el endometrio, aplanarlo, ¿ya? O provocar, obviamente, con mayor frecuencia abortos y hemorragias, estos submucosos. Con menor frecuencia son menos sintomáticos en general los intramurales, a no ser que sean muy grandes, y los subserosos, ¿no? Que pueden ser pediculados también y proyectarse hacia la cavidad pélvica e incluso desprenderse e implantarse en el peritoneo como leiomiomas parásitos para recibir irrigación, diríamos, de este territorio, ¿no? Aquí tenemos una imagen clásica, les decía, de leiomiomas. En general, 2 de cada 3 úteros con leiomiomas suelen ser múltiples los leiomiomas, ¿no? Aquí tenemos uno clásico, otro clásico. Este que ha sufrido una degeneración carnosa por necrosis isquémica, y estos dos, este gran leiomioma bilobulado, que ocupa toda la cavidad, todo el miometrio y que colapsa prácticamente toda la cavidad endometrial y que ha sufrido focos de degeneración carnosa, hemorragia y necrosis, ¿no? Y aquí también un poquito de hialinización. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Qué bueno. Y aquí tenemos las imágenes clásicas de los leiomiomas, ¿no? Vean ustedes, son células alargadas con sus núcleos en forma de puro habano, ¿no? Y un citoplasma alargado también, fusiforme, dispuestas en varias direcciones. Algunos están oblicuas, algunas son perpendiculares, en fin, ¿no? Tienen esta disposición muy heterogénea. Ven aquí la disposición de los haces musculares lisos con escaso estroma de tejido conjuntivo laxo entre ellas. Se disponen en todas las direcciones. Aquí hay una necrosis isquémica. Esto es parte de la degeneración carnosa. Y este es un leiomioma que eventualmente puede tener mitosis. Pero si se fijan ustedes, y este es un punto muy importante, si estas mitosis están presentes, pero esta es una mitosis normal, ¿no? En telofase. Y obviamente pueden haber mitosis, porque es una célula, un nódulo de proliferación celular. Pero si hay muchas mitosis, más de 40 mitosis por 10 campos a seco fuerte, hay que pensar ya en otra patología, que es la que vamos a ver enseguida, ¿ya? Pero antes, por el momento. Entonces, decíamos que microscópicamente son haces desordenados y más numerosos de musculatura lisa, más numerosos que el músculo uterino normal. Pueden sufrir regeneraciones, ¿no? La regeneración roja o carnosa, que es la que hemos visto en el anterior
fotografía macroscópica por necrosis y hemorragia, especialmente cuando estos leiomiomas son grandes o cuando hay concomitancia con el embarazo o cuando son usuarias de anticonceptivos hormonales. ¿Ya? Pueden sufrir degeneración blanca por reemplazo de miocélulas por fibrosis y a veces con hialinización, ¿no? Degeneración blanca. Degeneración quística por edema y acumulación de líquido seroso, ¿no? Exudado del plasma, y pueden también sufrir calcificación distrófica, una calcificación patológica, ¿no? Pero que no significan, en cuanto a pronóstico, empeoramiento del mismo. Y claro, hay la versión maligna de los leiomiomas, que es el leiomiosarcoma. Los leiomiomas no son premalignos ni predisponen a la transformación en leiomiosarcoma. En general, los leiomiosarcomas nacen de novo como sarcomas, ¿ya? Son un poco más de 1% de los cánceres uterinos, no son muy frecuentes, ¿ya? Y corresponden a 1 de cada 800 leiomiomas benignos, desde luego. ¿Ya? Lo más importante para el diagnóstico, aparte de que puede haber atipia celular, pleomorfismo, discariosis, etcétera, es el recuento de mitosis y sobre todo si estas mitosis son atípicas. ¿Ya? Este es un elemento fundamental para el diagnóstico. Más de 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte, este es el 40 aumentos, altamente agresivos y pueden dar metástasis, ¿ya? De regla son muy celulares con mitosis atípicas y necrosis, ¿de acuerdo? 2 a 15 mitosis por 10 campos por 40 por comportamiento biológico intermedio. Entonces, vean cuánta importancia tienen las mitosis, ¿sí? Más de 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte, altamente agresivos, ¿ya? Peor si son 40. 2 a 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte, miren, desde 2 mitosis, sobre todo si son atípicas, comportamiento biológico intermedio. Entonces, sarcomas de bajo grado, sarcomas de alto grado. Y aquí tienen el aspecto macroscópico, son más grandes en general, tienden a ser más blandos y friables que los leumiomas, y la celularidad es, como vemos en la histología, mucho mayor, y se ven mitosis. Acompañen a la guía, al marcador que tengo aquí, una mitosis, otra mitosis, otra mitosis, otras mitosis, otra mitosis, y bien atípica esta mitosis, otra mitosis, y así sucesivamente, ¿no? Este es un leiomiosarcoma de alto grado. Pueden haber este tipo de pleomorfismos, células gigantes multinucleadas incluso, pero no es tan importante porque los leiomiomas también pueden tener esta morfología. Lo importante son las mitosis, ¿ya? Miren, mitosis atípicas, tripolar, una mitosis sumamente atípica, bipolar pero atípica, una mitosis multipolar y atípica, y así, muchas mitosis, ¿no? Esto es lo típico del leiomiosarcoma, ¿sí? Luego vamos a hablar de los carcinomas de endometrio. Los carcinomas de endometrio es el tumor genital invasor más frecuente y es más frecuente en los países desarrollados que en vías de desarrollo o subdesarrollado, ¿sí? Más frecuente en mujeres perimenopáusicas relacionadas con hiperestrogenismo, sobre todo si se refiere al adenocarcinoma endometrioide, ¿ya? Porque básicamente son de dos tipos los carcinomas de endometrio: los adenocarcinomas endometrioides y los adenocarcinomas papilares o serosos y los de células claras, que son, vean ustedes, no están precedidos por la hiperplasia endometrial, como les comenté hace un rato, y son menos diferenciados y mucho más agresivos, o sea, de mayor grado de malignidad, ¿ya? En cambio, los endometrioides, que tienen varios factores de riesgo, mujeres obesas, diabéticas, hipertensas, son clásicamente esta tríada sindrómica, son las que predisponen al cáncer de endometrio y de tipo endometrioide. Infertilidad, las que no han tenido hijos, las solteras y las nulíparas, ¿no? Los ciclos anovulatorios con mayor frecuencia que producen hemorragias disfuncionales, las lesiones ováricas productoras de estrógenos, los tumores del estroma endometrial, el estroma ovárico, por ejemplo, todo lo que produzca mayor síntesis de estrógeno, ¿no? Como, por ejemplo, en el tejido adiposo de las mujeres obesas, ¿ya? En la hipodermis, mayor síntesis de estrógeno a partir de andrógenos suprarrenales,
que también es raro, pero es probable, y la mutación del gen PTEN e inestabilidad de microsatélites. ¿Ya? El 80% de los casos de los adenocarcinomas endometrioides están limitados al cuerpo uterino, o sea, que tienen un estadio clínico no muy avanzado, son bien diferenciados o moderadamente diferenciados, no son pobremente diferenciados, y el hiperestrogenismo se acompaña de hiperplasia de endometrio como lesión preneoplásica, ¿no? Están precedidos entonces por una hiperplasia endometrial. ¿Ya? Las mujeres posmenopáusicas son las que producen con mayor frecuencia este tipo de tumores más agresivos, los serosos y los de células claras, que no están precedidos por hiperplasia endometrial y que son más agresivos porque son menos diferenciados, ¿ya? Y no tienen nada que ver con el hiperestrogenismo necesariamente. Bueno, y macroscópicamente el útero está bombado, globoso, la cavidad endometrial está mamelonada, irregular y granular, el tumor es circunscrito a un foco polipoide o abarcando toda la cavidad, dependiendo del tamaño de la lesión. Es blanquecino, blando, a veces hemorrágico, ¿sí? Tiene un continuo morfológico con hiperplasias. Las hiperplasias atípicas que hemos descrito se transforman en carcinomas bien diferenciados, ¿ya? Pueden formar cribas como brotes epiteliales con varios lúmenes sin estroma entre ellos, o sea, las células muy pegaditas, las glándulas muy pegaditas unas al lado de las otras, irregulares, con intensa atipia celular, y puede haber invasión del miometrio, signo inequívoco de que se trata no de una hiperplasia, sino de un carcinoma, ¿ya? Entonces, los tipos hemos dicho que son el endometrioide, el 75% de los casos, el más frecuente asociado a hiperestrogenismo, por cualquier motivo, el seroso papilar, el mucinoso, el de células claras y el escamoso puro, constituyen el otro porcentaje, el 25%, ¿ya? La diseminación puede ser hacia los ganglios linfáticos regionales pelvianos, los ganglios linfáticos distales menos frecuentemente, más distales, los paraórticos, los órganos vecinos como el peritoneo, la trompoterina y por vía hematógena a otros órganos, ¿no? Los factores pronósticos, dos variables independientes. Por una parte, el nivel de penetración en el miometrio, ¿sí? Y por otra parte, el grado de diferenciación. Esto sobre todo en relación al carcinoma endometrioide, ¿no? Y los tipos histológicos agresivos siempre son de alto grado y tienen peor pronóstico. El de células claras y el papilar sobre todo. No tanto así el mucinoso, ¿ya? Entonces, dos variantes independientes decíamos. El nivel de penetración en el miometrio determina el pronóstico. Fíjense, si la invasión es subvasculosa, 5% de los casos con metástasis ganglionar linfática, ¿ya? Si invade el tercio medio, o sea, la túnica vasculosa del miometrio, el porcentaje de metástasis a los ganglios linfáticos sube al 25%, y si llega a comprometer el tercio externo también, las metástasis se encuentran en el 33% de los casos, ¿ya? Y el grado de diferenciación para el carcinoma endometrioide, ¿no? De acuerdo a si es tubular o si tiene áreas sólidas, sobre todo, ¿no? Mientras más áreas sólidas, menos diferenciado, quiere decir. El grado 1, menos del 5% de áreas sólidas, con 80% de sobrevida a 5 años, ¿ya? Y el grado 3, con más del 50% de áreas sólidas, fíjense cómo baja la sobrevida, 50% de sobrevida a 5 años. A mayor grado, más atipias nucleares, mayor cantidad de mitosis en general, ¿no? Bueno, vamos a obviar eso. Aquí vemos la imagen típica de un adenocarcinoma endometrial, y esta es la imagen típica histológica de un adenocarcinoma endometrioide, bien a moderadamente diferenciado. Aquí tenemos en asociación con una hiperplasia quística atípica, ¿ya? Y aquí tenemos la invasión al miometrio de todas estas yemas tubulares con áreas sólidas pero no muy grandes del carcinoma, ¿sí? Aquí tenemos un adenocarcinoma bien diferenciado, aquí también uno bien diferenciado. Sí, aquí en cambio es pobremente diferenciado, vean, es sólido, ¿no? Pobremente diferenciado. Bueno, y hay otras patologías menos frecuentes en el útero, como son, por ejemplo, los tumores uterinos de origen mesenquimatoso, el sarcoma del estroma endometrial. Es derivado, obviamente, del estroma endometrial, ¿sí?
que son células de escaso citoplasma, núcleo redondeado, ovoideo, con abundante proliferación vascular, que forman nódulos o pueden ser infiltrantes en forma difusa. ¿Sí? Se clasifican en de bajo grado y de alto grado de acuerdo a, también, menos de 10 mitosis por 10 campos a seco fuerte, de bajo grado. Frecuentemente crecimiento intravascular y con bordes infiltrantes, rara vez dan metástasis. Vean, son realmente de bajo grado. Los de alto grado, más de 10 mitosis por 10 campos a seco fuerte, ¿sí? Infiltrantes, no circunscritos, acentuadas atipias nucleares y metástasis frecuentes. ¿Ya? Se llama también tumor mulleriano mixto maligno. Luego tenemos el tumor mulleriano mixto maligno, que tiene un componente epitelial y un componente mesenquimal. ¿Ya? Un componente carcinomatoso y un componente sarcomatoso. En este caso, los dos componentes son malignos, por eso hablamos de un tumor maligno mixto, mulleriano. ¿Ya? Es un tumor uterino, es el tumor uterino más frecuente con componente sarcomatoso. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, es más frecuente que el leiomiosarcoma. 1 a 1.5% de los cánceres del útero, o sea que 0,5% más frecuente que el leiomiosarcoma, ¿no? El componente carcinomatoso más frecuente es el de tipo endometrioide, como el que hemos visto, pero también puede ser de tipo seroso, papilar, de células claras y otros. El componente sarcomatoso puede ser de carácter homólogo o heterólogo, y esto implica pronóstico. Si es homólogo, está dado por estirpes celulares que se encuentran normalmente en el útero, como sarcoma del estroma endometrial o leiomiosarcomatoso. Y heterólogo, que tiene otras estirpes celulares, como rhabdomiosarcomatoso, ¿no? Que es el componente heterólogo más frecuente, condrosarcomatoso, osteosarcomatoso y liposarcomatoso, de peor agresividad, de mayor agresividad. ¿Sí? En este tumor mixto mulleriano hay que pensar si hay o no antecedentes de radioterapia. Es altamente agresivo, en especial si tiene componentes sarcomatosos heterólogos y deriva de la célula endometrial más primitiva capaz de diferenciarse en estructuras epiteliales y del estroma. ¿Sí? Otros tumores son también mixtos, mullerianos, pero con un componente epitelial benigno y un componente mesenquimal maligno, sarcomatoso. Esto se llama adenosarcoma. O a la inversa, el componente epitelial es maligno y el componente mesenquimatoso benigno. Entonces hablamos de carcinomesenquimoma. ¿Ya? También pueden desarrollarse en el útero linfomas, hemangiomas, como en otros órganos. Bien, justo a tiempo. Hemos terminado. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto.